Hola, buenos días o buenas tardes más bien a todo el mundo. Estamos en otro curso aquí de Yo Sigo Publicando que ha sido un poquito desastroso porque se me ha caído la página web, hemos tenido un problema con los enlaces y bueno, hemos tenido varios inconvenientes que nada, y pedir disculpas a todo el mundo, sobre todo a Inés y a Ángeles por los problemas que hemos tenido, Ángela por los problemas que hemos tenido. Y nada, os doy inmediatamente el paso para que comencéis este curso que es sobre educación. Esta semana tenemos además dos sesiones sobre educación, bastante complementarias. Esta además creo que ha despertado también bastante interés. Era una cosa que la gente ha pedido hace bastante tiempo. Así que nada, os dejo el turno para que nos explicáis todos esos truquitos que tenéis que comentarnos sobre educación y cualquier cosita, pues os estoy siguiendo aquí por el chat y os voy comunicando, ¿vale? Así que nada, Muchas ahí te gracias, dejo. Wences. Muchas gracias. Inés, ¿quieres presentar un poco la Bueno, sección? en realidad creo que se presenta solo, pero sí, vamos a hacer una presentación entre Angie y yo. Ella va a comenzar dando algunas pautas y yo finalizaré también hablando sobre metodología activa. Creo que ambas cosas son bastante complementarias y os pueden ayudar también de cara al curso que se dará mañana y que también es bastante interesante. Es mañana, ¿verdad? No me Sí, equivoco. sí, es mañana. Entonces, pues eso, hoy nos vamos a centrar en ciertos truquillos que quizá no tienen tanto que ver con los de mañana, pero que siempre son complementarios y que pueden ser muy útiles. Entonces, si tenéis alguna duda, pues nos la podéis poner por el chat y la leeremos más tarde, o si no, pues podéis abrir el micrófono y os escucharemos, ¿vale? Vamos a intentar ajustarnos cada una a quizá menos de media hora, ¿no, Angie? Sí, porque como llevamos un cuarto de la tarde. Y también sabemos que lo mejor para captar la atención no solamente de los estudiantes, sino de cualquier tipo de audiencia, es mejor atenerse a menos de 45 minutos. Así que bueno, vamos a intentar ser motivadoras y al mismo tiempo cumplir con este tipo de requisitos para que no os vayáis, ¿vale? Entonces, pues bueno, estamos aquí para lo que podáis necesitar, ¿vale? Bueno, voy a comenzar yo empezando con una exención de responsabilidad, un disclaimer. Todo lo que voy a contar hoy, esos pequeños truquitos, como dice Inés, están basados en mi experiencia personal. Por tanto, habrá gente que le funcione esa sistemática, habrá gente que tenga otra manera de funcionar y que le vaya mejor. Yo lo único que quiero ofrecer son algunas herramientas y sobre todo cómo me organizo yo mentalmente para poder desarrollar una asignatura, un semestre en paz, que creo que es lo más importante de cara a la vida docente. También sé que cada departamento, cada centro, cada facultad, cada universidad, si hay gente de fuera de la UGR, es un mundo. Por tanto, algunas cosas que cuento aquí están muy centradas en lo que tenemos en la Universidad de Granada. Por tanto, de nuevo, pido perdón si hay gente que no, alguna cosa no le vale. Y también quiero decir que lo que cuento es como el ideal de funcionamiento para mí de la organización de la asignatura. Yo me voy a centrar más en esa parte más de cuestiones formales y de orden y luego iré sí que irá más por el contenido y por esa metodología innovadora. Dicho esto, para mí lo principal cuando me enfrento a una nueva asignatura, sobre todo si es nueva y es la primera vez que la doy, cosa que suele ocurrir en las primeras etapas de la carrera docente, como en mi caso yo soy profesora interina, necesito tenerlo todo muy organizado, por eso esa imagen de un garaje con herramientas, cada una en su sitio, perfectamente dispuestas para ser utilizadas, porque creo que es mejor, como ya digo, para que transcurra el semestre, la asignatura, con toda la calma y con toda la tranquilidad de saber qué va a pasar todo el tiempo, pero también de cara al estudiantado, para que no haya sorpresas, para que no haya gente que esté perdida, que no sepa muy bien por dónde le viene el aire y sobre todo para que luego al final del semestre no haya ningún tipo de lugar a duda o de queja o de cuestiones que no han quedado claras. Entonces, la primera máxima sería la organización, la segunda máxima sería el consenso, ¿no? Que es lo que he intentado representar con esta imagen. Creo que siendo docentes en la universidad tenemos la capacidad y creo que la obligación de llegar a consensos con nuestro estudiantado a la hora de
de abordar algunos aspectos críticos de la marcha de la asignatura. Entonces, yo hoy intentaré contar cómo lo hago en clase. Lo primero es que, ya digo, cuando nos encontramos con una asignatura que se nos asigna, sobre todo por primera vez, hay muchas veces que no tenemos margen de acción. Sobre estas cuestiones de supervivencia en la práctica docente, mañana hablarán nuestros compañeros, que sí que su sesión va más sobre esas cuestiones más de urgencia o de no saber muy bien por dónde te vienen las cosas o de empezar una asignatura sin tener ni idea. Entonces, yo lo único que quiero que tengamos en cuenta es eso, que a veces vamos a tener más margen de acción y menos, ¿no? Sobre todo, ese margen de acción será sobre el horario y sobre el contenido de la asignatura. Sobre el horario podemos pactar, y yo suelo pactar, comenzar un poco después la clase o acabarla antes, siempre respetando los descansos y siempre comunicando a través de la plataforma o a través de correo electrónico, de la manera que tengamos que sea más, que tenga más capacidad de difundir esas comunicaciones, los cambios. Entonces, si por ejemplo las asignaturas que son a primera hora de la tarde, en nuestra facultad, por ejemplo, en Ciencias Políticas y Sociología, son a las 4 es una hora bastante mala, por así decirlo, para empezar. Entonces, a lo mejor, como tenemos 20 minutos de descanso, pactamos con el grupo, decir, vale, empezamos a las 4:10 y nos vamos a las 6 menos 10, ¿no? Para que así los 20 minutos se repartan de esa manera. A lo mejor hay gente que le viene mejor de otra forma, o a lo mejor si la última clase, que es de 8 a 10, pero la facultad cierra a las 10 menos 20 o así, pues claro, esos 20 minutos de descanso se tienen que ir obligatoriamente al final de la clase. A veces vamos a tener margen de acción y a veces no, pero hay que escuchar, preguntar al grupo y también con las cuestiones de conciliación y responsabilidades que tenga la persona docente, intentar jugar un poco con ese margen, pero siempre, ya digo, respetando los descansos y dejando muy claro por el medio que sea cómo va a ser esa organización horaria. Y luego, sobre el contenido, en la Universidad de Granada nos regimos por las guías docentes. Las guías docentes recogen toda la información sobre la asignatura, tanto la organización, el profesorado, la evaluación, la bibliografía fundamental, recomendada, etc. A veces la guía docente deja un poco de margen para poder adaptar esas formas de evaluación, la bibliografía o la marcha de las clases, la división en teóricas y prácticas, pero a veces no. Entonces, el margen de acción también nos lo va a marcar hasta qué punto está establecida y está cerrada y es restrictiva la guía docente. Si nos encontramos con una asignatura en la cual no hemos participado en la confección de esa guía docente, que es lo que nos pasa sobre todo a las personas que hacemos sustituciones o vacantes interinas y ese tipo de cosas, pues nos vamos a ver bastante más limitadas. Pero bueno, de todas maneras hay formas de poder jugar un poco con eso, ¿vale? Aparte, sobre el contenido de la asignatura, siempre los temas, aunque aparezcan los temas de contenido en la guía docente, son bastante generales. Entonces, ahí sí que tenemos un gran margen de acción. ¿Para qué? Para actualizar contenido, para incluir metodologías de enseñanza innovadoras, como las que va a explicar Inés, alguna de ellas hoy. Y sobre todo, mi recomendación es no utilicemos materiales de otros compañeros y compañeras. Yo sé que si te mandan a dar una clase, una asignatura que no has dado nunca, que ni siquiera la tuviste cuando estudiaste la carrera, de un día para otro, es muy difícil, sobre todo al principio, las primeras clases, interiorizar el material y preparártela de manera suficiente. Pero mi recomendación es que hagáis vuestras propias presentaciones o vuestras propias lecciones de la manera que sea, porque el contenido de otro compañero o otra compañera no lo vamos a entender y no vamos a poder transmitirlo de la misma forma al alumnado que el que hagamos por nosotros mismos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ese pequeño margen de acción que tenemos sobre el contenido también, voy a explicar un poco más el tema de la guía docente y la guía didáctica. Como ya digo, la guía docente, aquí vemos un pantallazo de una de las guías docentes de las asignaturas que imparto este semestre. Es un marco general, lo que pasa es que a veces se redacta de una manera más o menos restrictiva, como digo, más o menos cerrada. Si tenemos oportunidad de cambiarla, estupendo. Es decir, si podemos hacerla para el año que viene, pensad
en todas esas situaciones sobrevenidas que se pueden dar. Entonces, dejarla al menos algunos puntos más o menos abiertos para poder jugar un poco con ello. Esto es una recomendación que hago sobre todo a la gente que tiene encargo docente de hacer las guías docentes. Porque luego nos encontramos con guías que están muy cerradas y que no se ajustan mucho a la metodología que más nos gusta y es un poco complicado adaptarse a eso. Entonces, quien hagáis las guías docentes, por favor, pensad en el resto de compañeros y compañeras que se van a tener que atener a eso. Si no tenemos la opción de cambiar la guía docente, siempre podemos adaptarla a nuestra guía didáctica, ¿vale? La guía didáctica es un documento que yo hago las primeras semanas de cada asignatura, en el que pongo de manera muy clara todas las instrucciones, las dinámicas de la asignatura. Esto es beneficioso por muchos motivos. Primero, porque permite eso, tener claro un horizonte de contenidos, de sesiones, de evaluación y de cara a mi trabajo como docente, pero también de cara al estudiantado. Creo que es bastante importante que el estudiantado sepa desde primera hora qué es lo que va a tener que hacer, de manera más o menos concreta, pero bastante clara sobre todo. Entonces, yo hago un pequeño documento, lo hago en PDF, también se puede hacer como guías online y ahora enseñaré un poco más sobre eso. Yo suelo hacer un PDF que son unas 2-3 páginas, ¿vale? En las que pongo pues la portadilla que estáis viendo con la información básica de la asignatura. Me refiero siempre a la guía docente porque te tienes que atener a la guía docente. Y bueno, algunas cosas. Siempre incluso algunas veces que he compartido asignatura con otros compañeros y compañeras que no estaban muy por la labor, al final le explico las ventajas de tener la guía didáctica y siempre acabamos haciéndola. La hacemos durante las primeras semanas del curso porque ya digo que ahí tanto metemos cosas que ya están preestablecidas y que más o menos no podemos cambiar, como los temarios y demás, pero también los consensos y los acuerdos a los que llegamos con el grupo en las primeras semanas, y siempre la dejo disponible en Prado. Además, pongo un aviso en el que digo, ya está la guía didáctica, leedla si tenéis alguna pregunta. Eso nos ahorra tanto al grupo, al estudiantado como al profesorado, muchísimas consultas, tutorías, dudas que de otra manera siempre se van a seguir produciendo. En mi caso, los contenidos de la guía didáctica, pongo la información del contacto del profesorado, que ya sabemos que está en la guía docente, que ya sabemos que está en el directorio de la UGR, en la propia plataforma de Prado, pero aún así merece la pena ponerla porque luego la gente te pide el correo al final de la clase, aunque lo pueda buscar en 20 sitios. Como digo, información del contacto del profesorado, tutorías y correos. Luego, la evaluación de la asignatura. Aquí es importante contemplar todos los supuestos, evaluación continua, evaluación extraordinaria, evaluación única final, ¿vale? Y también en la evaluación extraordinaria, pues tener en cuenta qué pasa si apruebas la parte teórica y no la práctica y no la teórica, todos esos supuestos que al principio puede ser un poco de quebradero de cabeza para el profesorado, pero que a mí personalmente me gusta tenerlo muy claro y dejarlo muy claro para que luego no haya dudas. Luego también incluyo el temario teórico, los temas que se van a dar, el temario práctico, si lo hubiese, y guías o enlaces a las guías adicionales para los trabajos. Las asignaturas que yo imparto siempre tienen una parte práctica y siempre hacemos un trabajo grande, algunos seminarios pequeñitos, cosas así. Entonces, hago como una guía adicional para el trabajo. Puede ser una plantilla directamente, si es un informe de investigación, por ejemplo, pues una plantilla del informe o simplemente algunas pautas para poder realizar el trabajo de manera más cómoda. También tener muy en cuenta las fechas de entrega, ¿no? Es decir, vale, pues la fecha de entrega del trabajo será el día de la evaluación ordinaria o será antes, dejarlo claro desde el principio. Por tanto, lo que recomiendo es que nos sentemos con el calendario y miremos a ver qué fechas probables pueden ser para esas entregas y lo consensuemos con el grupo. Y también incluye un calendario que no puse la captura aquí, pero bueno, lo que hago es poner en una hoja de cálculo todas las sesiones de la asignatura y por lo menos el contenido de manera muy general que se va a dar, pues tema 1, tema 2, tema 3, seminario 1, seminario 2, lo que sea, para que quede todo claro.
Y luego, como digo, intentemos hacer, o yo intento hacer los criterios de evaluación lo más participativos posible. En las primeras sesiones digo, bueno, tenemos la opción de hacerlo así o así. También tenemos que tener en cuenta si la asignatura tiene un carácter más práctico, más teórico. Entonces, sea una asignatura eminentemente práctica, pues va a pesar más la parte práctica que la teórica. Normalmente ya las guías docentes lo recogen así, pero aún así se puede jugar a lo mejor con algunos porcentajes de nota, 10%, el 15%, que si vemos que la parte práctica tiene mucha más carga, o la teórica, pues se le puede añadir un poquito más a esa parte. Luego, por otra parte, yo no soy partidaria de registrar la asistencia y considero que las notas de participación no deben equipararse a simplemente asistir a clase. Entonces, en mi caso, lo que hacemos es para contar esas notas de participación, lo hago dentro de la parte práctica y a lo mejor simplemente como asistir a un seminario, entregar una pequeña tarea o algo así, pero siempre en clase. Pero bueno, eso ya creo que sí que hay más debate del tema de la asistencia. Luego, algunas opciones que también podemos tener en cuenta y consultarlo con el grupo, hacer el tema de autoevaluaciones, aunque no sean vinculantes para la nota, pero que realmente sirvan para que la persona sepa si ha logrado alcanzar los objetivos de ese tema, de esa práctica o de la actividad que sea. Otra forma de evaluar, que también me parece muy interesante si se hace bien, es la evaluación por pares, ¿vale? De que el resto de la clase evalúe de manera aleatoria el trabajo de algún otro compañero o compañera. Esto se ha hecho mucho y ya en mi época de estudiante también lo he hecho, pero nunca se ha hecho a ciegas y creo que es importante hacerlo porque sabemos que dentro de los grupos hay afinidades, hay conflictos, entonces podemos generar situaciones bastante violentas en este tipo de actividades, aunque digo que aunque no sean vinculantes para la nota y si lo son, pues mucho más. Pero bueno, siempre que hagamos evaluaciones por pares, que lo planteemos, hacerlo siempre como pares ciegos, ¿vale? Y por último, también al principio de la asignatura yo me siento, una vez que ya tengo clara cuáles van a ser las partes de la evaluación, y hacer rúbricas, que también Inés contará más sobre esto y además de manera bastante didáctica, bastante chula, dejar muy claro qué es lo que voy a evaluar en cada trabajo, cuánto va a valer de la nota y hacerlo público también, decírselo al estudiantado. Igual no al principio del curso, pero bueno, sí que darle algunas instrucciones de por dónde van a ir los tiros de la evaluación, aunque sea de una manera más general y luego la rúbrica sea bastante más específica, al menos esa es mi experiencia. Por otra parte, tenemos la división en grupos de la asignatura. En nuestra facultad, en Ciencias Políticas y Sociología, pues normativa, tenemos que dividir los grupos prácticos, grupos grandes en dos grupos pequeños, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo, ya digo, por normativa, pero también podemos proponerlo si el tamaño del grupo es demasiado grande o si la asignatura se presta mucho a hacer dinámicas con grupos más pequeños. Entonces, las dos grandes formas que tenemos de hacerlo son con seminarios cortos. Si la sesión son 2 horas, bueno, 1 hora y 40, pues hacer un seminario de 50 minutos con una parte del grupo y otro de 50 minutos con otra parte del grupo. Las ventajas de estos seminarios cortos es que se pueden hacer actividades muy dinámicas, que no son nada pesadas, que retienen la atención del estudiantado y del profesorado. Pero también tienen desventajas porque vas a tener que explicar lo mismo, la misma dinámica, hacerla 2 veces en la misma tarde o en la misma semana. Entonces, eso puede ser algo que parte del profesorado no le guste demasiado. También, al tener solamente 50 minutos, a lo mejor llegamos a profundizar menos en los temas que si tuviéramos una sesión completa. Y luego la segunda parte, la segunda alternativa es hacer semanas alternas, ¿vale? En este caso yo he cogido las modalidades de aprendizaje híbrido. Ahora os diré de dónde he sacado estos palabras y estas siglas, que son clases en directo, clases magistrales como las que
conocemos, con seminarios y apoyo en web, que es el primer tipo, que es el que yo uso normalmente. Luego también clases online y clases magistrales presenciales, online, hay distintas combinaciones. Y ahora enseñaré un poquito de dónde viene esto. Y por último, en Prado, en la plataforma que tenemos en la Universidad de Granada, tenemos una opción de selección de grupo para que se hagan los grupos y no tengamos que ir pasando una lista por clase y se puede hacer de forma automática, quede registrado, podemos luego imprimirlo y es bastante útil. Voy a ir bastante más rápido porque se echa el tiempo encima. El tema de comunicación con el estudiantado. Veis que todo el rato estoy diciendo consenso, consenso, consenso. Pese a lo que digamos, las veces que lo digamos y los canales que lo digamos, muchas veces van a haber dudas y es completamente comprensible porque son muchas asignaturas, muchas instrucciones. Entonces, cuanto más claro, mejor. Yo me comunico principalmente con el estudiantado a través de avisos en Prado, porque les llega a todo el mundo por el correo y es bastante difícil que no se enteren de que el mensaje ha sido publicado. También ofrezco que se dirijan a mí por el correo electrónico. Eso sí, siempre le pongo un horario, que normalmente es de lunes a viernes, de 8 a 8, de la mañana a 8 de la tarde, y también le doy un tiempo de respuesta. En mi caso es 2 días laborables. Por tanto, si me escriben el viernes por la tarde, hasta el lunes no les voy a contestar. O si me escriben el lunes, pues entre el lunes, martes, miércoles, como muy tarde, te contesto. Entonces, eso hace que el estudiantado también se plantee decir, vale, pues le escribo el correo, me espero a la clase y se lo pregunto en clase y también a mí me quita bastante carga de dudas por correo. También ofrezco tutorías presenciales o online, pero como ya digo, la mejor comunicación es siempre en clase. De hecho, yo siempre reservo un par de minutos o 5 si tengo muchas cosas que decir antes de comenzar la sesión para decir, vale, cuestiones de orden. Habéis visto que he publicado tal cosa, tenemos esto la semana que viene, tenéis que empezar a leer la lectura. Siempre soy muy pesada con esos temas. Y también tenemos que tirar como profesorado de los delegados y delegadas, que realmente luego se encargan de transmitir la información al resto del grupo y muchas veces los tenemos infrautilizados. 2 cuestiones que también tengo siempre en cuenta y siempre lo digo en la primera clase es la atención a la necesidad del estudiantado, ¿vale? Personas que tengan alguna dificultad auditiva, visual, de movilidad en el aula, problemas de dislexia, de espectro autista, todo eso en nuestro vicerrectorado de estudiantes de vida universitaria tenemos un protocolo de actuación. Hay tutores dentro de los centros que se encargan de darle apoyo a estas personas. Tenemos medidas para adaptar la evaluación y sobre todo tenemos que tener en cuenta que no se trata tanto de adaptarlo para unos pocos, sino de hacerlo accesible para todo el grupo. Entonces intentamos hacer las presentaciones de manera que sean legibles para todo el mundo, que si utilizamos medios audiovisuales que sean también accesibles, si tenemos fotos, ponerle texto alternativo, ese tipo de cosas. Y luego otra cosa que nos ofrece el Vicerrectorado de Igualdad es el tema sobre las violencias, especialmente las violencias machistas de género, que también tenemos protocolos que en cualquier situación que se dé en clase de cualquier tipo de violencia, no solamente de género, tenemos la obligación y la oportunidad de contactar primero con el profesorado y luego con las personas responsables en el servicio de igualdad. Por daros algunos recursos. Vale. La muerte del PowerPoint. Se habla mucho sobre el PowerPoint sí, PowerPoint no. Yo creo que el PowerPoint nos ayuda a sintetizar mucho, nos sirve de guía y además podemos incrustar contenido multimedia, es un formato que conocemos, pero también es verdad que nos satura, hace que perdamos la atención de manera mucho más fácil y aparte no sabemos hacer presentaciones, lo que estaba diciendo antes, hacemos con letras que son, tipografías que son ilegibles, colores que no se ven bien luego en la pantalla, nunca pensamos que la presentación hay que ponerla en el proyector y que igual hay mucha luz y no se ve esa letra amarilla tan bonita que has puesto. Entonces tenemos que tener todo eso en cuenta a la hora de hacer una presentación. Por otra parte, yo nunca subo las presentaciones a Prado. Lo que hago son guías de aprendizaje o esquemas de contenido. Son esquemas que desagregan los apartados y las ideas principales de los temarios, ¿no? Tienen 5 lecturas para preparar un tema, pero aparte yo le hago la pequeña guía con lo que vemos aquí en la captura
que es el tema, los subapartados del tema y a lo mejor enlace a las definiciones principales y alguna cosita más, ¿vale? Como guía, esquema, se puede hacer incluso más esquemático que esto, pero bueno, yo siempre meto alguna cosilla. Esto permite estructurar mucho mejor tanto el estudio del grupo como la propia preparación de las clases. Esto no lo hago yo porque quiera ayudar al estudiantado simplemente, sino porque me sirve a mí mucho mejor como guía para hacer el PowerPoint que presento y para la sesión, la lección magistral teórica, ¿no? Y luego, cosas que también tenemos súper infrautilizadas en la UGR. Formación del profesorado. Dentro de la oficina virtual tenemos un apartado que es formación del PDI. Y dentro de esa formación del PDI hay un montón de convocatorias sobre un montón de cursos distintos, de distintas temáticas, pero hay un curso que siempre está abierto, que es el programa de capacitación digital docente, que es el que nos permite aprender a utilizar bien Prado, incluso los recursos como Google Meet y demás, y además nos enseñan mucho sobre esas metodologías híbridas que hablaba antes de clases magistrales y apoyo en web, clases online y tal. O sea que os recomiendo mucho que hagáis ese programa de capacitación digital docente, merece mucho la pena y además nos sirve para tener formación formal de docencia. Y por último, hay muchas veces que las sesiones teóricas y prácticas no se relacionan entre sí y es difícil hacerlo, ¿no? E incluso cuando compartimos la asignatura con otra persona, entonces cada uno va un poco por su lado, pero yo creo que tiene que haber esa conexión teórico-práctica y simplemente es aplicando lo que vemos en la teoría en la práctica. Nosotros y nosotras somos personal docente investigador. Por regla general, todo el mundo que damos clase en la Universidad de Granada hacemos investigación. Entonces, yo siempre lo enfoco por ahí. El primer estilo de aplicación práctica es estudios de caso. Si estoy dando una clase sobre procesos de cambio social y conozco investigaciones o realizar investigaciones, hacemos los seminarios sobre esas investigaciones, donde podemos ver cómo lo que vemos en la teoría se aplica en la práctica en la profesión, en mi caso de socióloga. Nos sirve también como actividad de divulgación y para utilizar otro tipo de metodología. En las clases prácticas también creo que es bastante interesante e importante meter temas de interactividad, simplemente llevar objetos a clase, hacer trabajos que salgan del escrito, ese tipo de cosas, ¿no? Alejarnos un poco de las letras y de las pantallas creo que también aporta mucho dinamismo y ahora Inés nos explicará algún tipo de actividad al respecto. Y por último, creo que el profesorado no tenemos tantas cosas que decir muchas veces como para ocupar todas las sesiones de una asignatura y a mí me gusta invitar a gente, por ejemplo, si estoy viendo algún tema sobre movimientos sociales, por invitar a alguna persona que pertenezca a ese tipo de colectivo, o si estoy viendo algún tema sobre vivienda, pues invitar a una persona que trabaja en el ayuntamiento en tema de vivienda social, ¿no? Invitar a gente y ver cómo las aplicaciones prácticas de nuestra teoría toman forma, ¿no? Creo que eso también tiene bastante importancia. Y sin más ni más, le paso la palabra a la compañera. Muchas gracias, Angie. Nada, que me he ido un poco, bueno, realmente lo he hecho más rápido, pero como hemos empezado tarde. Nada, no te preocupes. Voy a compartir preséntate, yo. Sí, yo me presento, vale, voy a compartiros la pantalla, ¿vale? Y voy a intentar atenerme a estos 20 minutos que nos quedan, ¿vale? Y no ser, no extenderme mucho y tampoco ser muy pesada, ¿vale? Entonces, ¿se ve ya la pantalla? No sé, ¿sí o no? Espero que sí. A ver, bueno, vamos a empezar un poquito sobre qué son las metodologías activas. No me voy a entretener mucho hablando de teoría porque creo que para eso podéis hacer cursos que dan la UGR, que se ofertan, como ya ha dicho Angie, y de ahí es de donde yo he sacado muchas ideas y por eso creo que se aprende más viendo experiencias que se han hecho en la práctica, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hablan de metodología activa, siempre a mucha gente se viene a la cabeza, pues, o vomitar un poco de arcoíris, decir que todo es una maravilla,
todo es genial, pero realmente pues no siempre son las cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho aquí una pequeña checklist que sería pues que tenéis que conocer bien con quién estáis trabajando, decir a vuestros estudiantes, conocer también y tantear qué metodología le va a ir mejor a tu grupo. No todo siempre sirve para todos los mismos grupos. Yo he visto que hay actividades que le ha encantado a un grupo y al otro pues ni le ha ido ni le ha venido, es decir, como si no hubiésemos hecho absolutamente nada, ¿no? Luego también tened en cuenta si hay estudiantes NEAI, que muchas veces el que haya metodología activa hace que se les pueda integrar mejor en clase y que incluso puedan comprender e integrar mejor los conocimientos. Y bueno, también saber qué recursos materiales con los que contáis, ¿no? Y con qué recursos digitales podéis contar en clase para poder pues desarrollar este tipo de metodologías, ¿no? En Derecho, por ejemplo, en las aulas que tenemos no se pueden mover las sillas ni las mesas, entonces, pues, por ejemplo, para mí eso es un problemón a la hora de hacer aprendizaje cooperativo, pero bueno, siempre puedes buscarle una solución, ¿no? Y luego también hay que divertirse, es decir, si vas a optar por hacer estas metodologías activas, tienes que buscar también el que tú te diviertas, ¿vale? No solamente tu estudiante, sino que también sea algo interesante para ti, ¿no? Porque al final le vas a dedicar mucho tiempo. Y si vas a querer hacer estas metodologías, tienes que contar con ello, con que vas a tener que estar dedicándole gran parte de tu tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, en modo de resumen, ¿qué sería la metodología activa? Pues esas que van a acabar un poco con esa enseñanza que es más tradicional, ¿no? Lo típico de la clase magistral, en el que solamente está hablando la profesora o el profesor. Y bueno, vamos a intentar pues transformar ese tipo de aprendizaje que era de lo tradicional a intentar buscar cosas nuevas, ¿no? Integrar estas otras metodologías con cosas tradicionales o simplemente estar solamente trabajando con metodologías activas. Sí que se ha probado que mejora el grado de retención de los conceptos, que facilitan a que el propio estudiante sea el que decide cuándo y cómo trabaja, ¿no? Que sea un aprendizaje autónomo. También motiva mucho a los estudiantes y luego, evidentemente, está muy ligado al uso de las TIC, ¿vale? Algunos de los inconvenientes que vemos son pues, las resistencias que podemos encontrar, sobre todo al inicio en el estudiantado. Eso me ha ocurrido a mí. He tenido estudiantes diciendo, Inés, estás dando muchas cosas por hecho. Y es como, no estoy dando cosas por hecho. Tú tienes que detenerte un segundo, ver cómo funciona la plataforma y entender cuál es el lenguaje que vamos a utilizar en esta clase, ¿no? Luego también, que es un cambio de modelo de evaluación, y eso le va a afectar un poco al alumnado, ¿no? Va a tener que adaptarse a esas formas nuevas de evaluar y también pues, puede provocar un poco de desorden de indisciplina, ¿no? Si no se da unas buenas instrucciones, si no queda claro el contenido, los pasos a seguir, ¿no? Y pues eso puede llevar a que haya una pérdida de tiempo. Evidentemente también vemos otro problema, que eso lo he visto yo claramente en clase, que son que los trabajos en equipo, que se llevan mucho con las metodologías activas, pues a veces no son tan equitativos. Entonces, para eso estamos nosotras ahí como profesoras, que tenemos que tratar de evitar que esto ocurra y tratar de balancear todo, ¿no? Que todo el mundo esté participando en clase y que todo el mundo sí que esté haciendo algo, ¿no? No simplemente viviendo de las rentas de los demás. Entonces ya es vuestra decisión, pues seguir con las metodologías tradicionales y aburridas, las cabras del pastor, o innovar con metodologías activas e invertir mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, siempre yo creo que esa inversión de tiempo sale bastante bien y compensa. Vamos a hablar de algunas de las metodologías activas que he visto interesantes para comentar hoy aquí. Y en primer lugar voy a hablar del aprendizaje cooperativo y que también en otros lugares se le llama colaborativo. Sé que hay una diferencia entre ambos términos, pero ahora mismo no nos vamos a meter ahí. Yo voy directamente a la práctica. De normal, en el aprendizaje cooperativo se suele dividir a la clase en grupos y cada grupo va a tener diferentes participantes y cada uno va a tener un rol. Yo los que he usado de normal son estos que veis aquí, que es el líder, la secretaria, el secretario, el que se encarga de los materiales, el que gestiona el silencio y, por último, el diseño web. Porque en ese momento pues yo estaba haciendo un Google Site en el que cada grupo pues tenía que luego colgar lo que habían hecho cada día en clase y así pues, el resto de grupos lo podían ver y era algo más interesante, ¿vale? A la hora de hacer grupo y equipo, se puede hacer siempre el método Oxford, que es 1, 2, 3, 4, y los unos se van con los unos, los dos con los dos. Pero a mí me gusta bastante esta, ¿no? Que es una tabla que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero sé que es de una
lo crearon en un grupo de trabajo vasco, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, luego lo puedo buscar y yo lo pongo por Telegram. De normal le digo al estudiante que se identifiquen con uno de estos colores, de alguna de estas columnas, ¿vale? Y entonces con la columna que se identifiquen, ese va a ser el grupo en el que el grupo en el que yo lo voy a separar en un inicio, ¿vale? Entonces todos los amarillos se van a una esquina de la clase, luego todos los que son verdes se van a otra esquina. ¿Vale? No sé si se está viendo bien o no la pantalla. Vale, sí. Perdona. Luego, cuando ya lo he dividido en estos primeros 4 grupos, cojo a una persona del amarillo, a otra persona del verde, otra persona del morado y otra persona del azul. Y al final así se crean grupos en los que cada uno va a tener unas características que le hacen que puedan hacer un trabajo bastante bueno, ¿no? Porque habrá gente que sea más emprendedora, habrá gente que sea más analítica, habrá gente que sea más retraída, más callada, pero sí que sea bastante, bueno, pues trabajadora, no sé. Cada persona pues tiene su propia personalidad y al final si todo el mundo que son iguales están en el mismo grupo, todos son líderes, pues no funcionan igual que si hay un solo líder en cada grupo y así intento dividir un poco estos rasgos de personalidad en cada uno de los grupos, ¿vale? Entonces pues al final lo llamaban así en este grupo que comento, que creo esta tabla, pues gestor, colaborador, desarrollador, analista, pero bueno, tú le puedes dar el nombre que quieras. Cuando yo estoy utilizando este tipo de metodología de aprendizaje cooperativo, ¿no? En el que están trabajando por grupos, les propongo diferentes actividades, diferentes tareas, yo la forma de evaluar que he visto que más me funciona es por observación, puntuando luego los trabajos que presentan, viendo la implicación y luego también, en este caso, la asistencia a clase, ¿no? Porque los trabajos se realizan en clase. Yo lo de que se lo lleven a casa, al menos a mí no me sirve porque no sé quién lo hace, no sé quién está involucrada, quién no. Entonces, prefiero evaluarlo de esta manera, ¿vale? Luego, el trabajo de normal que he utilizado, como ya he dicho, es por equipo y le suelo llamar retos, ¿no? Los trabajos que hacen en equipo, las tareas y las actividades, les llamo retos y así pues intento utilizar otro tipo de lenguaje, que eso está más relacionado con la gamificación, pero ahora después lo veremos, ¿vale? Como he dicho, hago esa división de roles y luego también intento que haya una coevaluación, ¿vale? Que eso lo veremos ahora después con las rúbricas que les doy a mis estudiantes para que evalúen cómo ha sido el trabajo en equipo y cómo ha sido el trabajo de sus compañeras y compañeros, ¿vale? También os he puesto aquí lo de los exámenes y las pruebas colaborativas de repaso del temario y en concreto me refiero a que cuando quiero hacer un repaso de un tema, se ponen por grupo, les doy a cada grupo el texto del test y tienen que responderlo entre todos. Tiene que ser de manera colaborativa la respuesta a ese tipo de test porque va a ser en común y esa nota que tengan en común será la que tengan cada uno de ellos, ¿no? Es otra forma de trabajar. Esto si te sirve lo implementa en tu clase, si no te sirve pues no pasa nada, no lo hagas. Pero a mí me ha servido bastante porque muchas veces el hacer tipo test en clase les crea bastante ansiedad y como estos simplemente son así pequeños retos, pues yo veo que sienten más confianza y aprenden bastante de sus compañeros, ¿no? Al final, la debilidad de uno siempre es la fortaleza de otro y pueden estar complementándose perfectamente. En cuanto al aprendizaje basado en proyectos, aún no lo he implementado en clase, pero sí que sé que es muy interesante, sobre todo más en contextos de educación secundaria, luego también entre profesores que quieran coordinarse de diferentes asignaturas en la universidad. Yo eso aún no lo he hecho, pero bueno, siempre está ahí, es una buena manera, ¿no? de que tengan un objetivo en común, un proyecto que al final va a tener unos resultados y que va a dar lugar a que haya un aprendizaje significativo. Se parece bastante también al trabajo colaborativo porque al final, dentro del aprendizaje basado en proyectos, se suele integrar otro tipo de metodología. Pero bueno, aquí básicamente, pues como podéis ver en esta infografía que os he puesto, pues tienen también grupos, se tiene que definir por los profesores o la profesora cuál va a ser el objetivo final. Tiene que haber una planificación por parte del grupo de cómo se tiene que hacer todo ese trabajo, recopilar la información, analizarlo. Se les puede proporcionar algún tipo de input con algún taller y luego al final pues tienen siempre que presentar ese proyecto y dar respuesta a ese problema que se haya propuesto, a ese proyecto, ¿vale? Y al final pues se evalúa tanto puede ser por coevaluación por el propio grupo como también evaluación por parte de la profesora, ¿vale?
En cuanto a la gamificación, esto sí que lo he utilizado mucho en clase. Creo que está bien integrarlo, es muy complejo si no tienes mucho tiempo ni muchos materiales, pero siempre hay elementos que se pueden integrar en tus clases, ¿vale? Desde el Moodle que tenemos en Prado sí que se puede hacer lo de asignar insignia a los estudiantes que hayan superado alguna tarea, y esto siempre les motiva. Puedes crear insignias para determinados trabajos y cuando lo hayan superado le das su insignia. Eso es una manera de gamificar. Luego también el aportar una puntuación para que vea cómo va subiendo en el ranking, ¿no? El que haya diferentes niveles, diferentes clasificaciones, y luego pues al final se le estaría aportando un feedback, ¿no? Luego, como he dicho también, el lenguaje importa en este caso, ¿no? Yo he utilizado la palabra reto para referirme a las tareas y las actividades que hacen en grupo en clase, y luego le hablaba de misiones, que eran las actividades que se llevaban a casa. Ahora después, con otra metodología, comentaré cuáles, ¿vale? Y luego la aventura final, que para mí es el examen final, que realmente no le daba tanto peso como de normal se suele dar en el grado de Derecho, pero sí que era importante porque al final era toda la materia, ¿no? Y es una aventura final. Al final mis estudiantes se reían un poco porque decían la aventura final porque la has querido llamar así, pero vamos, que sigue siendo el examen de siempre. Pues sí, pero al final yo creo que las palabras importan y al final les hacía gracia, ¿no? Incluso usaban el término de retos con otros profesores para referirse a los tipos de test que iban a hacer en clase. Entonces, como que al final acaban integrando un poco esto. Os enseño aquí que con el grupo que tuve el año pasado de instituciones de derecho de la Unión Europea, esto es lo que significa esta sigla, hice en Geniali esta plantilla en la que iba subiendo cada una de las puntuaciones que iban obteniendo. Y entonces ellos podían ir consultándolo. Como podéis ver, algunos grupos sí que se pusieron nombres como Churumbela y Tutti Frutti, y hubo otros que pasaron del tema. En un principio tenían que ponerse nombres de estados que se hubiesen adherido a la Unión Europea más recientemente, pero algunos se pasaron eso por donde quisieran. En fin, estuvo divertido, pero igualmente es otra manera de gamificar y pues ahí lo tenéis, por si os sirve, es otra forma de incentivar y de motivar al estudiante pues, a superarse y a hacer las actividades y demás, ¿no? El ver que iban acumulando esa puntuación, ¿vale? Como idea de gamificación, bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos, pero es que es infinito, o sea, es que podéis hacer lo que queráis de gamificación, ¿vale? Pues puede ser de Harry Potter, de Game of Thrones, de cualquier tipo de videojuego o un juego que tengáis en casa, cualquier tipo de otra película, cualquier libro, ¿no? He visto profesores que han hecho gamificación sobre el jardín secreto, no sé, también se me ocurre sobre Narnia, pero bueno, esto es al final, si lo que queréis gamificar toda la asignatura. Yo no he llegado a hacerlo, me parece súper guay, ojalá tener la capacidad de poder hacerlo, tanto material como de tiempo, pero como he estado de estudiante de doctorado y soy FPU, solamente doy clases a muy pocos grupos, tampoco he tenido mucho tiempo y sí que me hubiese gustado hacer esto, ¿no? El contextualizar un poco lo que es la gamificación. Al final me he quedado con algunos elementos que sí que aportaban para mis clases, pero que sepáis que la gamificación es mucho más que lo que yo acabo de explicar. Yo simplemente os explico lo que he utilizado en clase, pero esto evidentemente tiene muchísima más profundidad, ¿vale? Luego, no hay que confundir la gamificación con la ludificación, que en inglés sería Game-Based Methodology. En este caso, no estamos hablando de que hemos convertido toda nuestra asignatura en un juego, ¿no? Sino que vamos a usar juegos en concreto para pues una parte de la lección de ese día o para una sesión en concreto o para toda la sesión entera o para una parte reducida, ¿no? Yo alguno de los que he utilizado este curso ha sido una plantilla que hay en Geniali que se llama el Bomb Quiz, que os lo pongo aquí abajo, que básicamente pues le hacías una pregunta, tenían que responder y tenían que clicar la respuesta correcta, y si no era correcta pues explotaba la bomba. Pero vamos, que más sencillo no puede ser, ¿vale? Luego también he hecho en algunos casos un breakout educativo. El breakout se parece al escape room, pero en este caso es que tienes que lograr abrir un candado, ¿vale? El escape room tienes que salir de una habitación, ¿vale? Entonces, el breakout educativo también os lo recomiendo mucho que lo hagáis con Geniali. A mí me ha ido muy bien y lo hice, de hecho, para abrir esta caja
esta caja que había aquí, que era como en Genially, ¿no? Que la creaba yo para que pudieran ir luego a la mesa de la profesora y con el código que les daba la caja tenían que resolver otro misterio y al final pues podía abrir otra caja que había con con un candado, ¿vale? Es un poco más complejo que esto que os estoy diciendo, pero bueno, que al final son una serie de actividades que les puedes proponer utilizando códigos QR, utilizando pues muchísimas páginas web que podéis encontrar si ponéis gamificación o ludificación, pero bueno, es también echarle un poco de imaginación, de ganas y mucho tiempo. De normal, lo que he hecho ha sido juegos que sean más fáciles y más asequibles, como por ejemplo este bingo otoñal, que cuando fui a sacarlo impreso, el señor de la imprenta me dijo que qué hacía cargando esto al departamento, que esto era un juego para hacerlo yo en mi casa. Y yo le dije, no, mira, señor, esto lo vamos a hacer en clase, va a ser un bingo otoñal en el que vamos a estar hablando de diferentes cosas de la asignatura que tienen que haberse estudiado, ¿no? Entonces yo decía los números y el número que tuviesen los estudiantes aquí lo tenían que tachar y responder a la pregunta que estaba asignada a ese número y que yo mostraba en la pantalla, ¿vale? Como esto, 1000 cosas más, le podéis dar 1000 vueltas. De normal yo también he usado ruletas de preguntas, ¿vale? Y bueno, utilizaba para ello esta ruleta aleatoria de aquí, en la que puedes cambiar tanto los números que quieres que aparezcan como los que no, incluso puedes poner nombres. En mi clase hay 90 personas, así que no puedo poner nombres para ver quién tiene que responder a la pregunta, pero bueno, lo podéis hacer si tenéis 12 grupos, pues que el grupo 12 conteste esta pregunta, ¿vale? Entonces, esta ruleta es una magia y podéis utilizarla para lo que queráis. Luego hay muchísimas otras páginas, pero una de las que me parece que tiene más recursos es la de WordWall. Y aquí tenéis 1000 recursos que podéis adaptar pues, a vuestra docencia. Es verdad que creo que tenéis una limitación de, no sé si 2 o 3 actividades que podéis hacer con esto, pero luego las podéis borrar y crear otras, ¿no? Y bueno, pues le podéis echar un vistazo. Es bastante guay esta web, pero que siempre está ahí la imaginación y podéis hacer lo que queráis, como ya os digo. Podéis crear hasta un bingo y podéis darle la temática que queráis. Yo doy Derecho Internacional Público y yo dije que iba a ser un bingo otoñal pues porque yo quería. Así que bueno, la imaginación al poder. En cuanto a Flip Classroom, en este caso yo no he llegado a utilizarla nunca en clase porque no me gustaba que la explicación tuvieran que verla en casa, porque no me fiaba del todo de que esto lo fueran a llegar a hacer y luego llegar a clase y que con lo que ya han aprendido en casa pudiéramos estar haciendo actividades en el contexto de la clase, ¿no? De la sesión. Esto lleva bastante trabajo, como ya he dicho, con todas estas metodologías, pero sobre todo tienes que estar segura de que esto va a interesarle a tus estudiantes y van a responder bien. Y además tienes que adaptar tus materiales. Les puedes dar los materiales pues por escrito, simplemente un PDF con todas las, yo qué sé, con todos los apuntes o un vídeo. Esto sí que lo he visto yo y lo he pensado hacerlo. Pero bueno, lleva su tiempo y a mí en concreto con el estudiantado que tenía en Derecho veía mejor la explicación en clase, ¿vale? Para que entendiesen mejor todo. Pero bueno, siempre se puede adaptar para una sesión, pues por ejemplo les dice, os tenéis que ver este vídeo en la casa hoy y mañana en clase vamos a discutirlo, vamos a hacer un debate y luego por grupos pues tenéis que hacer una exposición diciendo los puntos más importantes y por qué estáis de acuerdo y por qué no, ¿no? Esto se puede adaptar cada uno a su carrera, a su grado, cada uno lo puede ver de una manera diferente, pero bueno, aquí he puesto algunas de las herramientas que sí que se pueden utilizar para esta metodología. En concreto, las que yo he visto más utilizadas y de hecho yo le he dado ya un uso es la de Edpuzzle, que está bastante bien. Puedes subir vídeos que crees tú misma o incluso vídeos de YouTube y tú le puedes le vas insertando, depende del punto en el que tú quieres que se inserte la pregunta, una pregunta para que le aparezca al estudiante y que la tenga que responder en el momento. Es decir, pues si está viendo un vídeo en el que le explican X, pues justamente cuando se termina de explicar X, tú le haces que aparezca un pop-up y entonces tiene que responder a esa pregunta
Y tú así te estás asegurando de que esa docencia que está siendo invertida, ¿no? Esta Flip Classroom, está sirviendo, ¿no? Porque el estudiante está viendo el vídeo en casa y está respondiendo. A mí siempre me creaba la duda, ¿no? De que al final pues, se pueden compartir las respuestas, no está haciendo realmente una visualización clara, se las comparten por el grupo de WhatsApp, entonces, pues al menos para mí esto no me molaba tanto. Pero bueno, aquí tenéis bastantes más herramientas, la de Padlet la suelo usar yo bastante y bueno, no sé, mirad qué es lo que se puede adaptar mejor a vosotras y como os digo, esto siempre tiene que ser algo personal, esto de con lo que funciona a vosotras mejor, qué es lo que veis mejor, incluso también para vosotras, ¿no? Que os sintáis seguras digitales. Aquí os pongo un ejemplo de cómo hacer Flip Classroom, que es de un profesor que daba FOL. No sé si sabéis lo que es FOL, pero bueno, es Formación y Orientación Laboral. Es una asignatura que se da en casi todas, en toda la educación que tiene que ver con la FP, ¿vale? Con la formación profesional. Entonces, es un profesor que mucho antes de la pandemia ya había hecho la Flip Classroom de todo lo que es la asignatura de FOL. Creó cada una de las unidades con diferentes actividades, creó una serie de vídeos que están disponibles para todo el mundo en YouTube por cada una de las unidades y evidentemente estos vídeos son cortitos, se lo tienen que ver los estudiantes antes de ir a clase y ya en clase se hacen las actividades que se proponen por unidad. Esto lleva su tiempo, pero también yo creo que puede beneficiarte bastante si sabes que tu asignatura es bastante complicada y quieres darle un enfoque diferente, que al llegar a clase, pues el enfoque sea, vamos a ver qué no habéis entendido de lo que habéis visto en el vídeo de ayer. Vamos a intentar resolver las dudas que tengáis de lo que visteis o de lo que leísteis en casa haciendo X actividad. Entonces, bueno, eso según cómo lo podáis adaptar. Ya os digo, hay 1000 ejemplos más de cómo hacer Flip Classroom, pero a mí me queda más cerca lo de FOL porque tiene que ver con derechos, ¿vale? Otra de las metodologías que he usado muchísimo en clase es el Visual Thinking. Siempre les pido que lo hagan porque en derecho no dibuja nadie, en derecho solamente escribir, estudiar y vomitar. O al menos a mi percepción como es estudiante de Derecho y profesora. Entonces, bueno, lo que yo hago es que les doy un tiempo para que trabajen en grupo, ¿vale? Y que puedan asimilar de manera más creativa el contenido. Al final, de manera visual, tienen que hacer como un esquema en el que reflejen pues, lo que se les ha transmitido en clase, lo que se ha visto en la unidad. Yo de normal lo que hago es explicar un tema que sé que suele ser complicado de asimilar y luego ellas lo que hacen es volcarlo todo en un papel grande que les doy, que suele ser A3, y ahí reflejan todo el contenido. He tenido una experiencia buenísima. Estos son algunos ejemplos de los que hemos hecho en clase. Esto era un tema muy complicado sobre las diferentes normas que hay en el derecho internacional. No voy a hablar de este tema porque, en fin, pero bueno, la costumbre, los actos unilaterales, los actos de las organizaciones internacionales y ellas con imágenes eran capaces de trasladar el contenido que habíamos dado en clase. Es maravilloso, es que incluso aquí me dibujaron a Homer. En fin, que la verdad es que se lo pasaron muy bien. Hubo gente que era muy, muy innovadora, que se lo tomó muy, muy en serio, hablando de los diferentes elementos que conforman la costumbre. Y cuando hablaban del elemento espiritual me ponían ahí el fantasmilla, no sé. Que al final, como yo en clase también les daba así como memes o ejemplos visuales en la diapositiva, ellas lo reflejaban luego en su visual thinking y eso les ayudaba pues a recordarlo mejor a la hora de estudiar, ¿no? Porque al final eso les tiene que ayudar a que integren los conocimientos de clase. Y luego lo intenté colgar en clase, pero no me dejaron por mucho tiempo las conserjes. Pero bueno, estuvo colgado en clase para darle más personalidad al aula, porque si no, el aula es muy aburrida. Muy parecido al Visual Thinking es la infografía. Y esto es lo que decía antes cuando hablaba de misiones, ¿no? Que a la hora de gamificar un poco la clase, yo hablaba con un lenguaje diferente y yo hablaba de las misiones como aquellas actividades que les mandaba para casa. En casa, ellas lo que tenían que hacer de manera individual era resumir una parte del tema o un tema entero, dependía de lo que yo le hubiese pedido, con una infografía. Y al final, la infografía que estuviese mejor se presentaba al final del tema en clase. Solía elegir a 2 o 3 personas y era una manera de que ellas expresasen cómo habían visto el tema de manera muchísimo más cercana a sus compañeros, con su lenguaje propio, con sus propios memes, con una propia literatura suya. Es decir, incluso me usaban ejemplos para hablar
hablar de un conflicto internacional, del conflicto que había entre las Kardashian, Selena Gómez y luego también Taylor Swift. En fin, que puede ser de derecho, pero puedes hablar de estos temas también para explicar un conflicto internacional. Entonces, bueno, es cuestión de que tú les des las herramientas necesarias a tus estudiantes y que ellas luego puedan desarrollar esa creatividad. No todo el mundo va a ser súper creativa y simplemente va a ir a lo que le has pedido y ya, pero luego hay otra gente que te sorprende y es una maravilla. Yo me lo paso genial con ella, ¿vale? Entonces, esta es otra de las herramientas que sí que hemos usado en clase y, bueno, de normal, les decía que lo hiciesen o con Canva o con Visme, pero hubo gente que no se quería romper la cabeza y tiraba directamente con PowerPoint. No sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, podéis ir respondiendo a esto y luego vemos la respuesta. Que os preguntaba aquí un poco cómo haríais para mantener interesada a la gente en vuestra asignatura. Si queréis, usar ese código QR y ahora después miraremos la respuesta. Ahora mismo voy a intentar terminar todo un poquito. Y yo voy a hablar de algunas de las cosas que he utilizado yo para incentivar a mis estudiantes y motivarlos, ¿vale? En estos 2 últimos años he hecho un club de lectura porque ya a nivel de educación secundaria y educación primaria, al menos en Andalucía, se exige, por una instrucción que hay, que se haga unos minutos de lectura a la semana, ¿no? Y creo que nuestros estudiantes del grado también necesitan leer, entonces yo para incentivar eso y también para que se desarrolle el pensamiento crítico, el debate, el trabajo en equipo, solía hacer actividades relacionadas con la lectura. Cada semana un capítulo y elegía un libro que tuviese algo que ver con la asignatura. El primer año hicimos El mundo no es como crees, creo que se llama, y luego este año hemos hecho la de Rebelión en la granja, que estuvo bastante bien. Y bueno, aquí son las cosillas que el resultado de este club de lectura, que es por grupo. Lo que tenían que hacer era, en cada sesión, hacer una reflexión sobre de qué había ido el capítulo. Pero además había sesiones en las que yo decía, hay que relacionarlo con algo que haya pasado en la actualidad o hay que relacionarlo con X tema, ¿no? Entonces les íbamos dando una perspectiva diferente en cada momento, ¿vale? Entonces, bueno, lo dividí en 10 cuadraditos como si fuese un cómic porque había 10 capítulos y bueno, pues cada grupo lo hizo como quiso. Como veis, hay diferencias a la hora de expresarse, pero al final estuvieron muy contentos y acabaron leyéndose un libro, que era lo importante. Yo les dije, al final de este cuatrimestre habréis leído un libro, que no siempre se consigue leer un libro a lo largo del año. Para mucha gente le cuesta mucho. Y bueno, pues así lo hicieron y creo que salió bastante bien. Otra de las cosas que ya estábamos hablando antes en el chat de Google Meet era sobre los memes y las anécdotas. Bueno, yo de normal sí que intento adaptarme a la edad que tienen y si van a entender o no los memes. Yo uso muchas referencias de Friends y yo sé que Friends no todo el mundo lo conoce y también The Office, pero sí que sé que son series que están volviendo, igual que la serie de Aquí no hay quien viva. Y sé que algo les tiene que sonar, ya sea por redes sociales o lo que sea, ¿no? Los Simpsons quizá ya quedan un poco más atrás, pero yo sigo viendo a gente que sí que lo sigue conociendo, ¿vale? Entonces, aquí he puesto algunas cosas así muy de resumen para que veáis, ¿no? A la hora de yo de expresarme de que, pues, hablamos de un principio republicano, a la hora de hablar de uno de los sistemas de creación de la comunidad internacional, sí, para que se acordasen mejor. Hablaba de la personalidad de las organizaciones internacionales, pues decía que son diferentes, como el pollito ese. Al final de la exposición siempre les ponía algo así, ¿no? Como algún meme o ya se ha acabado, al fin, no lo puedo creer. En fin, intento hacer que vean que soy bastante natural y que conmigo no tienen que andarse con mucho usted, no sé qué, porque al final también yo vengo a pasármelo bien, intento poner memes, no solamente para hacerme la divertida, ¿no? Sino también yo divertirme e intentar que ellos entiendan, ¿no? Pues aquí haciendo memes también con cosas de The Office, como podéis ver, con los Simpsons, hablando del consentimiento que es escrito o hablado, las categorías normativas. Aquí esto se les quedó súper bien cuando hablaba de que la costumbre tiene un efecto cristalizador cuando se elabora dentro de un tratado internacional. Se les quedó genial con lo de Elsa, por lo que sea, ¿no? Porque al final son muy visuales los estudiantes, aunque no lo creáis. Y las anécdotas se les suele quedar mejor. Todas las cosas que estén relacionadas con alguna emoción, ya sea buena o mala, se les queda. Aquí la quiescencia, lo que decíamos que el que calla otorga, y esto hubo gente que incluso le hizo fotos a la diapositiva, no sé.
hay gente a la que le hace gracia que no. Yo aquí hacía una referencia a lo de que soy neutral, soy como Suiza, que era algo que hacía mucha gracia a la gente que veíamos Crepúsculo. No todo el mundo lo pilló, evidentemente, pero quien lo pilló, lo pilló. Y luego, pues, intento meter algunos que sean así como tipo memes que se hayan utilizado más recientemente, lo de Are You New Here? Yeah, todas esas cosas. Y luego también, pues esto, que también se lleva mucho aquí más en España, lo de aquí ya está la guerra, en fin. Y cosas en referencia a la hacienda pública, pues por supuesto no podía dejarme a Shakira de lado. No sé, esto yo creo que al final es hacerle un poco de gracia con autores que al final odian un poco, ¿no? Cuando hablamos de Kelsen y todas estas cosas, con las teorías que hay, no sé, hacérselo un poco más ameno y que lo vean de manera diferente, ¿vale? Luego, en cuanto a la interacción digital, a la hora de estar en clase, sí que he utilizado mucho Mentimeter, como estáis viendo ya, con el código SQR que he puesto antes. Luego Padlet lo uso bastante a la hora de que me puedan hacer o preguntar dudas. Google Classroom es lo que más uso y de hecho ya he dado algún curso de cómo me organizo por ahí. El Google Site, también en otro curso que di el pasado curso, hablaba sobre cómo lo integré en clase. Kahoot, este año les ha encantado. Yo ya no tenía ninguna esperanza con Kahoot porque ya estaba sobreusado para mi gusto. Y luego lo que uso mucho en clase para repasar al final de un tema es el Web Whiteboard, que lo pongo aquí abajo, ¿vale? Esto es una web en la que puedes ir introduciendo pues imágenes, stickers, en fin. Y luego también yo creaba mis propios memes para que ellos entendiesen un poquito de qué iba el tema 14 y resumírselo bien. Le introducía incluso algunos vídeos de YouTube, como podéis ver aquí, y memes. Siempre uso memes porque a mí me hacen gracia y yo creo que, bueno, a lo mejor a ellos no, pero bueno, para diferenciarlo del Consejo de Europa, el Consejo Europeo, en fin, todas estas cosas siempre se lo pongo en clase e intento que lo integren mejor. Luego, al finalizar de dar el tema 1 sobre qué era el derecho internacional, les puse este meme para que ellos, dentro de esta plataforma del Web Whiteboard, pues pudieran escribir, ¿no? Como veis aquí con diferentes tamaños de letras, qué es derecho internacional y qué no es derecho internacional, ¿no? Y entonces, pues ahí lo iban escribiendo y así, pues, otra forma de que se les quede, yo lo hacía luego captura de pantalla y se lo subía al Google Classroom, que era lo que estábamos utilizando, ¿vale? Luego, en cuanto a la autoevaluación, coevaluación o evaluación del profesorado, pues deciros que hay que hacer autoevaluación de cómo lo estamos haciendo, si realmente estamos cumpliendo con nuestras expectativas, si estamos cometiendo errores, habría que enmendarlos, ¿no? Adaptar nuestra metodología a las necesidades del alumnado y luego siempre ser flexible. Pero es verdad que esto siempre está en mi cabeza, ¿no? Que no sé si realmente estoy haciéndolo bien o simplemente estoy bajando mi expectativa. Pero bueno, eso siempre va a estar ahí. Luego, la coevaluación, esto siempre me da un poquillo de problema, ¿no? Porque al final los estudiantes tratan de evaluarse lo mejor posible, ¿no? Cuando tienen que evaluarse entre ellos, la coevaluación supone que yo evalúo con quien he trabajado, ¿no? O coevaluar también a los otros que están exponiendo en ese momento en clase y ver qué nota le pondríamos, ¿no? Esto siempre es complicado porque, bueno, al final tienes tus amigos, te dicen, clarifícame bien, que yo luego también te calificaré bien. Entonces, bueno, hay que saber cómo tomarse luego estas evaluaciones. Yo simplemente las tengo como un recurso más, ¿vale? Aquí os he puesto algunas de las rúbricas que he utilizado. Estas suelen ser las que os digo de coevaluación, ¿no? Al final de haber estado haciendo este aprendizaje cooperativo en clase, pues que me digan, pues esta persona ha participado más o ha participado menos, ha venido más a clase o ha venido menos, ha resuelto conflicto o no, ¿vale? ¿Cuál ha sido su actitud? Y luego en la exposición oral sí que utilizo esta también, ¿no? Les pido siempre que ya que van a ser juristas, que tengan un lenguaje verbal con la gestualidad, que hablen claramente a su audiencia, la voz alta, que mantengan bien el tiempo, su organización, el contenido, no sé, me parece muy importante todo lo que tiene que ver con la presentación y por eso también lo evalúo y esta rúbrica en concreto se la doy a los grupos y cada grupo pues evalúa cómo lo han hecho los demás, ¿vale? Y por último, pues ya sé que muchas de estas cosas que hemos contado pues pueden parecer una utopía, realmente lleva mucho trabajo por detrás, pero creo que hay algunas cosas que sí que se pueden hacer en el aula y que podemos innovar y ayudar al estudiante a que con esa innovación pues aprendan y estén más motivados, ¿vale? Voy a ver si al final habéis respondido aquí en lo de lo que os he dicho de... no sé si al final habéis querido hacer algo con lo de el código QR que os ponía, pero si no, no pasa nada porque pasamos directamente a las preguntas que podáis tener. Y nada, que al final hemos llegado al cuarto, pero también es que hemos empezado un poquillo más tarde. Así que nada, espero que haya quedado todo claro. Si no, pues estamos aquí para lo que necesitéis.
Hemos durado 1 hora justa, Inés. O sea, lo teníamos súper bien planteado, pero perdonad por el retraso, que eso nos ha hecho irnos más. Yo el código que habías pasado para lo del Mentimeter no me ha funcionado, por eso no he podido meterme. No sé si al resto, si alguien ha probado y tampoco le ha funcionado el Vale, código. voy a intentarlo de nuevo. Si no, da igual, tampoco pasa nada. Dicen por aquí que no funcionaba. Mientras lo miras, voy Vale. a responder alguna preguntilla que se había quedado aquí de la parte que estaba hablando. Bueno, sobre los memes de los Simpsons ya lo ha dicho Inés, pero yo no voy a cejar en mi empeño de poner memes de los Simpsons porque me parece cultura general. Preguntaba Marina, creo que era el tema de los descansos, que si hay alguna normativa al respecto. Sí y no. Creo que a nivel de UGR no hay ninguna normativa y si la hay no sé la norma que es, pero sé que en los planes de ordenación docente de cada centro, de cada facultad, sí aparece el tema de los descansos. Por ejemplo, en el post de 23-24 de mi facultad pone que son 20 minutos y que al menos 10 tienen que ser al final de la sesión. Por eso siempre digo, los 10 primeros, los 10 restantes, podemos ponerlos al principio de la sesión o al final o en medio, ¿no? Si queremos. Entonces, mira a ver en el post de tu facultad, porque ahí seguramente esté. Sí, tenéis que darle, o sea, el QR lo tenéis que usar con el móvil, lo leéis y entonces metéis. Si queréis poner algo. Vale, voy. Venga, ya, podéis empezar. Espérate, lo presento y así lo podéis ver. Lo siento, qué desastre, un segundo. Ventana. Venga, ya. A ver. Los memes. En fin, que al final hay muchas maneras de innovar en clase y no siempre tienen, las que funcionan para una persona no tienen por qué ser las que funcionen para la otra. Si tenéis alguna duda más, escribidnosla por el chat y la vamos respondiendo, o si no, abrid el micrófono, que no estéis cortadas ni cortados, que os escuchamos encantadas. Encuestas. Bueno, yo voy a dejar de compartir porque los que estéis metidos ahí podéis seguir viendo las respuestas que vayan saliendo, creo. O si no, ahora después lo comparto. Y nada, que no sé si quieres decir tú algo más, Angie. No, si no hay más bueno, sabéis que podéis preguntarnos, que siempre al rato se te viene la pregunta, podéis preguntarnos por el chat y subiremos también la presentación que hemos preparado, que como tiene algunos enlaces y eso, ¿no? La Sí, sí. podemos poner disponible. Muchas gracias, Carlos. Lo de los cómics lo cogí también de una de los proyectos estos que hacen en el FIDO, que hablaban de hacer una metodología por cómics, que los estudiantes expliquen algo haciendo un cómic. Entonces lo adapté también a lo del club de lectura. Y al final el dibujar o escribir de manera de cómic puede servirte pues, para explicar un tema. Incluso tú para hacer tus propias diapositivas las puedes hacer en modo cómic. Hay muchas plataformas para hacer eso. Ahora mismo no me acuerdo de los nombres, pero me lo enseñaron los profesores de magisterio. ¿Alguna? Sí, hay estudiantes que no conectan, pero también te digo que es por dejadez. Hay muchos estudiantes que pasan, dice, otra vez, y es como, mira, es lo que hay. Tú te has querido venir a esta asignatura conmigo, si no, vete con el otro que te da nada más que la diapositiva y a tu casa. Si tú te has venido conmigo, por ahí esto. Entonces ya se callan y lo hacen. Pero sí que he tenido dejadez y bueno, yo la intento adaptar hablando con esa persona y diciéndole, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no entiendes? Vamos a tomarnos un tiempo y lo hablamos luego después de clase. ¿Hay algo que no entiendas de la metodología? ¿Algo que no entiendas de la plataforma que usamos? Muchas veces suele ser de la plataforma y suele ser con personas más mayores. Cuando tengo estudiantes de más de 40 años me dicen, Inés, no entiendo Google Classroom. Y yo digo, no te preocupes, aquí estoy yo para explicártelo. Pero sí que eso a veces te lo vas a encontrar y al final le tienes que echar la actitud que tú tengas y las ganas, ¿no? Yo creo que eso se nota siempre. Las ganas que tengas de enseñar se van a notar en esos momentos, ¿no? En los que son más complicados, en los que son todo fantasía, ilusión, en los que te hacen unas viñetas chulísimas, ahí tú también estarás contenta, pero sobre todo vas a estar contenta cuando convenzca a alguien de lo que estás haciendo funciona.
Ah, Hablan por aquí del tema de la evaluación por pares. Dice Alonso que pueden sobreestimar las calificaciones para ayudarse. Yo también he mencionado algo por eso, y Inés también lo ha dicho, que si tienen afinidades entre sí o incluso rivalidades, se va a notar. Entonces, a mí me ha funcionado hacerlo a ciegas. Pero claro, el tema de las exposiciones es difícil porque sabes perfectamente a quién estás evaluando, porque a quién estás exponiendo, pero bueno. sí. Había gente que ponía unas puntuaciones súper altas y luego había otros grupos que ponían puntuaciones súper bajas y digo, ¿qué hago? ¿La media? No, al final pongo yo mi nota, pero sí que me gusta ver cómo se evalúan entre ellos, cómo valoran el trabajo que han hecho. Y cómo es la percepción que tienen los propios estudiantes de los parámetros que le he dado para una exposición, verlo en cómo, si lo están cumpliendo o no sus otros compañeros. Así que bueno. Quizás darle la rúbrica así, yo no lo he hecho así con tan... Sí, yo se la he dado. Puede ser que con la rúbrica sí que a lo mejor objetivicen un poco más el trabajo del resto. Dice Paquito Sí. Chus que igual es también un prejuicio que tenemos, ¿no? Dice que son más objetivos de lo que podemos pensar cuando es intergrupo. Así que igual también es un poco de prejuicio. Creo que igual ya en este semestre no, pero volveré a meter la evaluación por pares. A ver. Yo intento conocer a estudiantes para saber si están siendo objetivos o no en este caso. Yo en la exposición del grupo, pero ahora no me sé. Pues mira, eso del anonimato a lo mejor sí puede servir. Claro, claro, a eso me refiero yo cuando digo Sí, evaluación por pares a ciegas. sí. Yo creo que eso puede estar bien, bastante, sí. O sea, al final cada uno tiene que adaptar la enseñanza a lo que se encuentra con su grupo y también a tu manera de trabajar y de expresarte, ¿no? Si a ti te gusta poner memes, pues ¿por qué no lo vas a dejar de hacer? Si te gusta que coloreen en clase, pues que coloreen en clase. Yo he visto que me han venido y me han dicho, oye, tus niños están hablando demasiado. Digo, si es que están trabajando por grupo. Me dice, ¿por grupos en derecho? Yo, pues claro, míralo, qué bien están. Entonces es cuestión de que también se adapten los demás a ti, ¿no? Lo que decía al principio, que veas qué es lo que puedes hacer con lo que te han dado. Por si acaso activé el micrófono para hacer un comentario. Yo hasta hace poco hacía clase y también yo hacía esto de lo lúdico y lo colaborativo para romper un poco las tendencias, porque una vez me tocó hacer un curso y lo hice de forma tradicional. Tenía la mitad del curso durmiendo y la otra mitad mirando el techo. Entonces se hizo un cambio e implementé varias cosas que mencionaban ustedes. Y esto de entregarle a los estudiantes cartulinas, lápices y que tengan que hacer manualidades, pasaba de que con los estudiantes míos se ponían en el suelo, empezaban a colorear y como que el comentario que más surgía era como hace como 20 años que no tomaba un papel, un lápiz, y es como, me gusta. Entonces, sí, es una bonita experiencia y que yo encuentro que los estudiantes lo agradecen y lo disfrutan. Sí, sí, justo eso. O sea, a mí me decían, ay, qué bien que puedo dibujar, es que a mí me encanta. Y yo decía, pues, ¿qué haces aquí en Derecho si te gusta tanto dibujar? Pero es que al final cada uno puede tener muchísimas habilidades y no tiene por qué decantarse por una carrera por esas habilidades, ¿no? Las puede desarrollar en todos los grados, ¿no? Y el darle la posibilidad de escribir y de dibujar, a mí siempre me parece un puntazo. Hay mucha gente que dice, ay, que es que yo no sé, no soy creativo. Y le digo, mira, aunque sea un garabato, pero ya estás dibujando y ya estás haciendo algo y al final las cosas se quedan mejor escribiéndola y dibujándola. Así que sí, yo creo que darle la oportunidad siempre está bien, como dices tú, Carlos. Yo hacía un curso de computación, así que computación, pero usábamos lápiz y papel. Yo creo que es muy importante, ¿eh? Lo del lápiz y papel se está perdiendo y yo en la última asignatura, ya digo, los trabajos los hacemos en clase también para evitar ChatGPT y cosas cuando no se deben usar, porque sabemos que son herramientas, pero para evitar ese tipo de cosas y para dejar de cargarles con tareas innecesarias y hacemos las tareas a mano. O sea, las preguntas, les digo, las preguntas después del debate, por ejemplo, y la hacen a mano, le echan una foto y lo suben a Prado. Yo creo que es importante ejercitar, porque como dice Inés, se quedan mucho mejor las cosas cuando las escribes y hacerlo interactivo. Por ejemplo, el otro día una compañera hablaba de una experiencia súper chula que tenían que llevar un objeto que representara X cosa, ¿no? Y yo lo pensé hacer también, por ejemplo, para hablar del cambio social, pues un objeto que represente el cambio social. Ese tipo de cosas interactivas con algo plástico, algo tangible, está muy chulo. Y luego he de decir, y ya acabo,
que yo soy muy de clase magistral, del rollo teórico máximo, porque además en sociología pues se presta bastante a eso. Entonces lo que hago, aparte de las presentaciones con memes y tal, es provocarles muchas veces, también porque las temáticas se prestan a ello. Entonces digo alguna cosa que suena políticamente incorrecto, o le digo o no, o sí, ¿no? Entonces como para despertar un poco como eso. Entonces también provocar en su justa medida creo que es un recurso que funciona bastante. A mí me ha pasado justo que intentaba provocarles o que hubiese debates, digo, chicos, estáis en derecho, hay que debatir, tenéis que saber hablar, ¿no? Y convencer, poner una idea, pero me encontraba con que la mayoría en derecho no discuten, están acostumbrados a ir a clase tradicional, escuchar y no hacer nada, y ya luego en el examen, si es oral, te hablaré. Entonces, por eso yo intento también provocarles de esta manera, pero sobre todo a través de la metodología activa. Por eso sí que mis clases siguen siendo teóricas, como he dicho, no utilizo el Flip Classroom porque a mí al menos no me va bien. Y sí que les explico yo en clase las cosas que quiero que sepan, pero luego siempre hacemos todo en clase, se escribe a mano, se escribe en ordenador o lo que sea, pero estoy vigilando, porque el ChatGPT sí que le he dicho que lo pueden utilizar, pero no pueden hacerme un copy y pega, porque los copy y pega yo también los reconozco, no necesito un detector. Pero claro, es que al final necesito ver esa interacción, el que están hablando, porque si no, al final todo va a ser solamente estar escribiendo en casa y que cada uno ponga su parte y ya está. No, necesito que lo discutan, decir, este no tiene razón. Entonces, pues eso, intento mezclar ambas cosas. Sí, sí. Y por lo que pregunta Alonso, yo también, como digo, en mi titulación en sociología, y bueno, y en la mayoría, he dado también en otras, hay clases prácticas y clases teóricas. Yo creo que las clases teóricas, por lo menos a mí me gusta seguir haciendo la clase magistral, pero siempre como un poco más dialógica, ¿no? Invitando un poco más al diálogo, haciendo algunas preguntas para eso, para provocar un poco una reacción y un poco de debate, pero no centrarlo en eso como tal, sino en algunos momentos puntuales de la explicación. Y luego las clases prácticas sí que es cierto que es las que más se prestan y por lo menos donde yo he aplicado alguna de las metodologías que ha puesto la compañera. Entonces, esa como mi dinámica es eso, la teoría sigue siendo clase magistral, pero la práctica no. Yo creo que con eso se resuelve todo. Es que tengo aquí ya a mi gato que me está pidiendo comer. Bueno, así que creo que vamos a ir acabando. Vamos a ir cerrando, sí que son las 1:30. Agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí media hora después de la finalización del curso. Y nada, que nos vemos nos vemos por el chat y en siguientes cursos y nada. Mañana tenéis otro curso que no faltéis, que seguro que va a estar súper bien. Sí, que van a hablar de cuestiones de supervivencia en la docencia. Está muy interesante lo que han propuesto, así sí, que no lo perdáis. No lo perdáis. Un saludo, un abrazo a todos. Chao. Chao.